Ese es el tema de este día, el amor transformador de Dios. Dios te ama con una intención, transformarte. Las motivaciones de Dios son transformarte, llevarte a un plano original. En el principio, desde el inicio, Dios pensó en el primer ser humano y a la primer persona, o al primer hombre y a su mujer les dio características muy especiales. Les dio un diseño. Dios es un Dios de diseños. Nuestro Dios es un Dios de modelos y de diseños. Dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros viniéramos a la existencia o cualquier cosa visible existiera, antes de cualquier cosa, Él ya había diseñado que nosotros existiéramos. ¿No es maravilloso eso? ¿No es impresionante? Que aún antes de que tú fueras planeado, es más, antes de que naciéramos, antes de que se conocieran tus padres, antes de que nosotros, la raza humana existiera, ya había un plan para ti. Ese es el poderoso Dios en el que nosotros creemos y caminamos con Él. No es un Dios pequeño, es un Dios grande, es un Dios que hace grandes cosas. Así que antes de eso ya había un plan para nosotros. Ahora, ustedes saben toda la historia, no voy a profundizar mucho en esa historia, pero en un principio Adán desobedece a Dios y viene una sentencia sobre Adán y toda su descendencia, porque Dios le había dicho a Adán, tú multiplícate sobre la tierra, sé fructífero, quiere decir produce, tienes talentos, habilidades, capacidades, virtudes, produce resultados. Yo no veo que a Adán, ¿verdad? El Señor le dio una computadora o le dio un iPad y le dijo, mira, para que soluciones todos tus problemas de comunicación. No, nada de eso. Sencillamente le puso la creación y le dijo, hey, sé productivo, convierte todo en tu beneficio. Y eso es lo que ha hecho el ser humano. Pero imagínense si el ser humano ha hecho esto de la tecnología y los avances científicos y ha descubierto tantas cosas sin tener a Dios, quiere decir que hay algo en la esencia del hombre, ¿verdad? En el diseño del hombre que lo llevó a evolucionar y a desarrollar todas estas cosas de las cuales hoy disfrutamos. Pero ¿cuánto más si Dios está con nosotros? ¿Cuánto más pudiéramos nosotros producir si Dios está con nosotros? Y precisamente cuando Adán desobedece, es echado de la presencia de Dios, le quitaron la presencia de Dios, eso es terrible, estar sin la presencia de Dios, le quitaron la naturaleza de Dios, ya no tiene la naturaleza del Padre, ya no tiene la imagen y semejanza del Padre, ya no puede proyectar ese amor, esa misericordia, esa esencia, ¿verdad? Imagen quiere decir proyectar. Entonces fuimos diseñados para proyectar, ¿verdad? El corazón del Padre, pero ya no está en Adán. Y por causa de la desobediencia de Adán entró el pecado y por causa del pecado entraron efectos de muerte. Entró la muerte en muchas de sus variantes, no solo en la enfermedad. Entró la muerte en la inmoralidad, en las adicciones, en el egoísmo, en maltratarse unos a otros, ¿verdad? En un intento de llenar vacíos del corazón, en fin. Entró la muerte, la acción de la muerte. Por eso era importante, necesitábamos la salvación. Y estábamos destinados a vivir así, pero después de esta vida íbamos a ir a un lugar llamado el infierno. ¿No es terrible eso? Esta iglesia no predica del infierno, ni estamos hablando de los demonios todo el tiempo, pero sí sabemos y sí entendemos toda esa acción del enemigo sobre las vidas de las personas. Entonces imagínate si estábamos destinados a una muerte eterna. Todo el dolor, toda la amargura, creo que todos los que estamos aquí hemos sentido alguna vez dolor, amargura, soledad, estás inconsolable, no sientes que algo te consuele, en fin, a lo mejor fue por un día, 2 días, no sé, un dolor físico, cuando te dolió la muela y tuviste que ir a ver al doctor, al dentista, ¿verdad? No sé, algún tipo de dolor muy intenso, muy fuerte. Ahora, ya sea físico o del alma, aquí en las emociones. Ahora, multiplícalo por la eternidad, donde no se interrumpe, donde no te van a dar tregua,
donde ni un solo minuto vas a dejar de sentir dolor, donde ni un solo minuto vas a dejar de sentir soledad, tristeza, amargura. O sea, es terrible eso, ¿verdad? Alguna vez yo me sentí deprimido y estuve como medio día deprimido y fue terrible. Yo dije, ya que se acabe esto. Y supe salir de ahí, gracias a Dios. Pero imagínate, multiplícalo por eternidad. No hay tiempo de caducidad, no se termina. Eso es lo que nos esperaba si no hubiera venido Jesús a rescatarnos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la salvación que vino a través de Jesús? Bueno, dale un aplauso fuerte. Creo que ya empecé a predicar. Así es que el amor de Dios tiene la intención de transformarnos y la salvación precisamente en eso consiste. Cuando Adán pecó entró la muerte, ahora necesita por ley, porque Dios establece su ley. Recuerden, el reino de Dios es un reino que opera bajo leyes, principios y fundamentos. Es un reino legal. Dios es un Dios legal, no legalista, sino legal. No hay mucho tiempo de explicar esa parte, pero el punto aquí es que es un reino legal. ¿A qué se refiere? A que Dios estableció principios y cuando se quebrantan principios vienen consecuencias. Todo principio, si se quebranta, viene una corrección. Ese principio te va a corregir, pero si lo obedeces, ese principio te va a promover a otros niveles de tu vida, a productividad, a prosperidad. Así funciona el reino de Dios. Y cuando tú conoces los principios y caminas en ellos, es maravilloso porque todo te sale bien. Haz prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando andábamos ausentes de Dios, alejados de Él, la salvación no había venido a nosotros, estábamos como con una venda y tratando de avanzar en la vida con base en todas las cosas que nos enseñaron. Yo fui educado con una abuela muy tradicional que venía de Veracruz, imagínate. Entonces, todo lo que yo escuchaba de la abuela, las formas de vida que ella tenía aprendidas, fueron transmitidas a los nietos. Y al rato andábamos ahí con esos rollos, ¿verdad?, de la abuela. Y eso era lo de menos, pero teníamos ausencia de muchos principios. Y así crecimos. Yo estuve 30 años de mi vida, 29, sin conocer a Dios. Avanzando en la vida como yo pudiera. Después vino el encuentro con Jesús y entonces comencé a aprender cómo es caminar, cómo es los modelos de la vida. Por lo tanto, el amor de Dios, que es el tema que estamos tratando hoy, tiene la intención de acercarse a nosotros, de convencernos, de mostrarnos verdades que nos van a transformar. El anhelo del Padre es que tú y yo caminemos en una transformación poderosa. El anhelo del Padre es que le conozcamos y que el pasado quede atrás. Desde un principio, el enemigo se dio cuenta que caminábamos bajo principios legales y al estar ausentes, ignorantes de ellos, entonces él tomó ocasión y tomó derechos que nosotros teníamos, pero que Adán le entregó al enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un principio él vio la manera en la genética natural de cada ser humano transmitir maldad a la siguiente generación. Y empezaron los linajes de maldición. Y entonces el enemigo, generación tras generación tras generación, hasta que Dios levanta uno en la familia y dice, aquí voy a romper maldiciones. Y entonces tenemos que renunciar a todos los linajes de maldición del pasado, las cosas viejas, ¿verdad? Ya renunciamos a ellas y ahora tomamos el linaje de Jesús. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron y han creído en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, ser engendrado quiere decir que papá nos transmitió en el momento que por fe tú te unes a Jesús, nos transmite su genética y naces de nuevo. Y hay una nueva naturaleza aquí tratando de salir y manifestarse. Impresionante, ¿no? Todos los que han nacido de nuevo, levanten su mano. Yo veo la genética de papá ahí, transmitida.
Y por supuesto amamos a nuestros padres y los honramos y los queremos. Pero mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, hasta el chosno, ¿verdad? Que es el que sigue después del bisabuelo y del tatarabuelo, siguen los chosnos y ya después de ahí no sé quién más siga. Pero ellos no conocieron a Dios. Y por muy amorosos y muchas cosas que nos dieron y todo eso y que se esforzaron, no conocieron a Dios, tenían una naturaleza caída. Y tuve que renunciar a todo ese linaje. Y tuve que renunciar a esa genética. Y en el momento que renuncié, cerró las puertas y tomé la genética de mi padre que me fue impartida por medio de Jesús. Híjole, ya me tardé en la introducción. Así es que el Evangelio es el mensaje del reino de Dios. El Evangelio es el mensaje que nos da esperanza. Jesús se presenta diciendo, hey, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean buenas noticias. Jesús comenzó a comunicar noticias que no se habían escuchado en ese tiempo. En ese tiempo se escuchaban toda clase de cosas, toda clase de situaciones o de mensajes misteriosos. Unos creían en la reencarnación, otros creían en muchos dioses. Había una mezcla cultural porque habían llegado los romanos a conquistar, pero 400 años estuvieron los griegos también ahí impartiendo su cultura. Entonces había un sincretismo, una mezcla de muchas ideas, religiones, y entonces Jesús se presenta ahí, y los fariseos, aún los fariseos, los que hablaban de Dios, los que estudiaban las leyes de Dios, estaban divididos. Había varios grupos ahí, ¿verdad? Que cada uno tenía sus formas de creer, y uno de esos grupos eran los fariseos, y esos eran los que escuchaban a Jesús y eran confrontados. Entonces cuando escucharon a Jesús dijeron, ¿qué es esto que este hombre está hablando? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Un nuevo gobierno estaba siendo anunciado, el gobierno del reino de Dios. Un reino que no era visible, en lo natural ellos no lo podían ver, pero se estaba manifestando a través de ese hombre judío de 30 años que estaba predicando arrepentimiento. Y que cuando oraba por los enfermos sanaban, y los muertos salían, ¿verdad?, de las tumbas y resucitaban muertos. Y estaba haciendo una serie de señales que ellos eran impactados y las multitudes seguían a Jesús. Entonces el reino no solo fue anunciado, esa es la primera etapa del reino, el reino también fue manifestado con señales, milagros, tremenda presencia de Dios, pero al final también el reino fue establecido con autoridad y poder cuando Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto yo los envío, vayan. Y entonces delegó autoridad y poder. La iglesia se mueve en eso. La iglesia se mueve en eso. No hay tal cosa que un cristiano derrotado, triste, desanimado. No, este es el tiempo, dice el Señor. Este es el tiempo en que todas las manifestaciones del reino operen a través de nosotros. Así que iglesia, levántate, porque la gloria ha venido sobre ti. Resplandece, ilumina a los que andan en tinieblas. Mucha gente alrededor de ti está esperando conocer a Dios. Entonces el amor de Dios ha sido expresado a través de la obra de Jesús, sus padecimientos y su muerte. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, versión Reina Valera 60. Romanos 1, 16 y 17. Aquí lo van a ver en la proyección también. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe o por la fe vivirá. Entonces Pablo era uno de los que había comprobado que este mensaje transforma vidas. El que estaba viviendo la transformación del amor de Dios a través de este mensaje. Pablo no anduvo con Jesús. Pablo recibió, ¿verdad? Y eso es impresionante porque él mismo no sabe cómo describir cómo fue eso de estar en el tercer cielo, pero dice, yo estuve ahí, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, delante del trono de Dios, y me explicaron todas estas cosas. Y por eso escribe las cartas, y una de estas cartas inspiradas en esa presencia fue la de Romanos. Y él empieza a hacer cambios transformadores en su vida, y dice, no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Salvación quiere decir que se restauró la presencia de Dios en tu vida. Salvación quiere decir que todos los pecados pasados fueron perdonados y quitados. No hay deuda, no hay condenación. Esa voz que viene y te dice, pero tu pasado no te acuerdas. Yo creo que Dios ya no puede hacer nada por ti. Ya no hay ninguna condenación. ¿Cuántos dicen amén? No hay condenación. Se restauró la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué implicaciones tendrá eso? Miren, pueden verlo acá, ¿eh? No tienen que estarlo buscando, no lo busquen, acá están proyectadas para que no se me distraigan. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? La salvación tiene 4 cosas fundamentales, importantes, eso es lo que necesito que en esta mañana podamos entender. Ese es el Evangelio. No solo fue perdón de los pecados, sino cuáles son los beneficios de la salvación. Y salvación implica que lo que perdió Adán nos fue restaurado, nos fue devuelto. Y lo primero que perdió Adán, dice la Biblia, fue echado de la presencia de Dios. Y lo primero que recupera Jesús fue justificarnos para venir a la presencia de Dios. Por uno que obedeció, muchos fueron constituidos justos. Así es que cuando tú crees en esa obra de Jesús, haces un intercambio, haz de cuenta que Jesús se presenta delante de ti y te dice, dame toda tu vida esa de pecado, todo eso que hiciste en tu pasado, entrégamelo por fe. ¿Ok? Me rindo, perdóname mis pecados y te entrego todo. Y ahora Jesús dice, ahora yo te entrego esta vida que es justa, es santa, es una nueva naturaleza. Con esta te va a permitir presentarte delante de Dios en adoración, en la presencia de Dios vas a entender tantas cosas. Este perdón te va a permitir que el Espíritu Santo venga, haga habitación dentro de tu corazón. Son beneficios de la salvación. Este mensaje es muy sencillo, pero es poderoso. Gracias, Señor. Entonces, Adán es echado de la presencia de Dios. Y Jesús dice, no, yo los traigo, Padre, aquí están todos, mira, los traigo para que se sienten en lugares celestiales juntamente conmigo. Y los presenta delante de Dios a cada uno de nosotros. Y dice, ellos han creído en mí. Y dice, ellos son justos. Y ellos ya son santos, no hay pecado en ellos. ¡Wow! Y se restaura la relación. Y como ya está restaurada la relación, tú cada mañana, cada día, cada tarde, a la hora que tú quieras, entras en conversaciones con Él. Y entonces Dios te empieza a impartir su naturaleza. Y cada vez más te das cuenta quién eres tú, quién es Dios y quién eres tú, quién es Dios y quién eres tú. Y tu identidad empieza a ser transformada por ese amor. Empiezas a ser abrazado por el amor de Dios. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación para todo el que cree. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Si tú tienes fe, se restaura la relación. Quitar los pecados habla de restaurar la relación. Pero después viene el Espíritu Santo y te convence que eres una nueva persona y has nacido de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino. El reino está disponible para los que han nacido de nuevo. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por fe vivirá. Entonces tú y yo somos considerados justos no por nuestras obras. Yo sé que te portas bien y eres muy buena onda y haces lo mejor posible, pero no por eso eres justificado, no eres justo por eso, o eres justa por eso. Es por haber creído en la justicia de Jesús. Él obedeció en todo y cuando hiciste un intercambio, ¿verdad? Y le dijiste, yo te entrego mi vida y Jesús dijo, entonces yo te entrego la mía. Él me entregó justicia. Me entregó una naturaleza de santidad y de justicia. Me entregó una naturaleza con una mentalidad de reino, con un linaje nuevo, con un ADN nuevo, con una herencia genética nueva, que viene de arriba, no viene de ninguna corrupción de hombres de este mundo, sino viene de Dios. Entonces eso es lo que hemos recibido y por eso podemos terminar con los linajes de maldición. Y cuando se cierran esas puertas de linajes de maldición, los espíritus inmundos ya no pueden influenciar tu vida. Miedo, temor, rechazo y ese tipo de cosas. ¡Wow! Amén.
Así que el Evangelio es el amor del Padre, noticias buenas, la mentalidad del reino de Dios anunciada a nosotros. Se anunció hace 2000 años, pero siguen siendo buenas nuevas. Hace 2000 y pico de años se anunció. Apareció un hombre ahí diciendo, arrepiéntanse. Y después entendimos que era Jesús, el Hijo de Dios. Salvación significa rescatar, sanar, preservar, rescatar de la muerte, prosperar. Tiene 18 significados la salvación. Pero 4 cosas hizo la salvación por nosotros. Nos volvió a meter a la presencia de Dios. Adán fue echado de la presencia, Jesús nos metió a la presencia de Dios. Y en ambientes de su presencia todo cambia. Segundo, nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza del Padre con una nueva genética. Tercero, nos aclaró nuestro propósito. Tú y yo tenemos un propósito específico en esta vida para dominar, sojuzgar sobre la tierra, gobernar, multiplicarnos y ser muy, muy, muy productivos. Y cuarto, recursos disponibles. Todos los recursos están disponibles. Si te hace falta recursos emocionales, están disponibles. Si te hacen falta recursos de sabiduría, están disponibles, porque Él diseñó la vida. Él sabe cómo funciona. De repente no sabemos cómo hacemos con la pareja y decimos, ay no, las mujeres son de Marte y los hombres son de miércoles, ¿no? Es un libro que yo por ahí leí. Son de Venus las mujeres y los hombres de Marte. O sea que piensan diferente, ¿no? Y yo no puedo entender a esta mujer. Y quién sabe cuándo la voy a entender. No, espérame. Cuando tú vienes a Dios, cuando estás en la presencia de Dios, fluye una fuente de sabiduría que te permite entender a tu esposa y a tus hijos. Porque Él diseñó la vida, la familia, la sociedad. Entonces comienzas a entender. Y si ambos entran, todo va a funcionar. Todo se ordena, todo se arregla. No escuché ningún amén, pero yo sé que desde lo más profundo ahí quería salir el amén. El reino de Dios toma lugar dentro de nosotros, abarca nuestra conciencia, nuestra mente, nuestras emociones. Y tener mentalidad de reino significa que tú vives en este mundo, pero bajo parámetros diferentes porque entiendes, identificas en donde no hay orden y entonces tú puedes traer orden, el orden del reino. Se vive diferente. No te ves como todo el mundo te ve. Dice el Salmo 36:9, Salmos 36:9, la versión que tengo es traducción viviente, dice este salmo, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Otra versión dice, en tu luz vemos la luz con la que vemos. Así que Él te alumbra, cuando tú te unes a Jesús, Él te alumbra. Y tú dices, oh, con razón, esto no estaba funcionando bien. Con razón, estaba yo así en esta relación y no nos llevábamos bien. Con razón, mi corazón estaba sintiendo y experimentando todos estos rollos que no me dejaban ser libre. Con razón, ya entendí, perdóname Dios. ¿Por qué? Porque Él es fuente de vida. Y cuando dice que Él es fuente de vida, Él conoce todos los diseños y los modelos de cómo funcionan todas las cosas. Modelos desde identidad. ¿Cuántos se conocen a sí mismos? Hay cosas que todavía no conoces de ti misma, de ti mismo. Todavía no sabes de lo que eres capaz. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pusieron un cerco, las circunstancias, las personas ahí de temor y no has querido salir de ahí. Y no te atreves a salir de ahí. Porque dices, no, quién sabe, a lo mejor me va mal, me rechazan, me critican, me juzgan, no quiero perder la amistad, mejor así me quedo. Y no te arriesgas a salir. Entonces no descubres si eres capaz o no eres capaz. Tu identidad está como limitada. Pero cuando empieza a venir la luz, cuando empiezas a ser alumbrado, no hay temor, porque el amor de Dios comienza a invadir tu corazón, se quita todo temor y entonces tú dices, claro, Dios me ama y me acaba de mostrar, me acaba de revelar que soy capaz de hacerlo, lo voy a hacer. Tal vez me encuentre con situaciones ahí que me impidan, ¿verdad? O necesite corregir, pero lo voy a hacer, no voy a tener temor. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta mañana? Entonces el pensamiento del reino es diferente. Isaías 55, del 8 al 9, nos revela a Dios a través del profeta Isaías.
porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Es versión internacional la que estoy leyendo. Dice el verso 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¡Wow! Entonces imagínate, yo veo al cielo y digo, los pensamientos de Dios me rebasan. Pero cuando tú te unes a Él, cuando estás unido a Cristo, entonces Él te pone al nivel de los pensamientos y por eso dice el Pablo con una afirmación impresionante, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Sentí algo, algo se movió por aquí, la unción del Espíritu. Ah, no hay que estar. Ok. Entonces, la mente de Cristo está en nosotros. ¿Cuál? ¿Esta que está describiendo aquí? Sí, esa. La que dice que es inalcanzable, que sus caminos y sus pensamientos son más altos, que son de una altura que lo asemeja el cielo y la tierra, que mires hacia el cielo y digas, hijo, son inalcanzables, pero a través de Jesús, entonces vinieron esos pensamientos y esos caminos de Dios a formar parte de tu vida. Pero sabes, es como cuando alguien recibe una herencia, pero no cree que esa herencia sea verdad. Entonces, imagínate este escenario, a alguien le dicen, hoy has recibido $500 millones disponibles ya. Yo ya hasta hice cuentas, lo multipliqué por 19.85, que es el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pero alguien dice, ¿cómo? ¿Y cómo? No es posible. ¿Cómo? Sí, aquí está, mira. Y te entregan el documento legal, ¿verdad? Y te dicen, aquí está tu dinero, está disponible. Solo tienes que ir a este banco con este notario y entonces tú certificas que eres esa persona y dispones de tus recursos. Y esa persona, como ha vivido como pobre toda su vida, va a pensar, no es cierto. No, esto no es posible. Como que no sé ni cuánto es eso de dinero. Y entonces al otro día se tiene que ir a trabajar y conseguir 5 pesos para ir al metro. ¿Sí vale 5 pesos? ¿Sí la tiene? Ok, 5 pesos para ir al metro. Es que no traigo y es quincena y van a pagar apenas. Y entonces está batallando con eso. Ahora, este ejemplo pues tan obvio, ¿verdad? Que en lo natural lo estoy poniendo en lo espiritual. Es posible que alguien esté en esa pobreza siendo rico, viviendo como pobre, pensando que no le alcanza, ¿verdad? La sabiduría, el entendimiento y sus recursos emocionales y su espiritualidad no le alcanza para arreglar su matrimonio, no le alcanza para arreglar su economía, no le alcanza para arreglar su profesión, que él tenía ilusiones de avanzar en la vida, pero no ha avanzado porque tiene miedos, porque piensa que no puede, entonces no le alcanzan esos recursos, siendo que ya está disponible todos los pensamientos y los proyectos de Dios y la sabiduría de Dios está disponible para cada uno de nosotros para que no te haga falta nada y seas muy productivo. Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas, el poder para prosperar. No tenemos que andar en escasez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un amén. Gracias, Señor, ya se me estaba yendo la respiración. Amén. Ahora, no estoy hablando solo de la economía, puede ser en otras áreas. A lo mejor económicamente vas muy bien y estás estable y vas bien, pero hay otras áreas donde has estado escaso, donde has vivido como pobre. Y Él quiere que seamos abundantes en todo. Y esta palabra que está diciendo Isaías se cumplió en Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que habló Moisés, los salmos y los profetas acerca de mí, se ha cumplido ya. Ya está cumplido. Él ya había resucitado al tercer día. Está cumplido. Cuando tú te unes a Cristo, todo esto es una realidad. Las promesas dejan de ser promesas y son realidades alcanzables, medibles, tangibles, posibles. La mentalidad del reino es esta. Sus caminos son accesos a un destino, a un futuro de propósito. Dios diseñó un propósito. Lo escribió en libros, tu nombre está escrito en el libro de la vida.
Y ahí está escrito todo lo que vas a hacer en esta vida. Él vino para cosas grandes y le puse todas estas habilidades y capacidades. Lo diseñé con estas características para que Él se manifestara a su generación y pueda hacer luz y yo me manifieste a través de Él y haga grandes cosas a través de Él. Eso es lo que piensa Dios de ti. Por eso dice sus pensamientos son altos. Yo no sabía que eso pensaba Dios de mí. Tal vez tú pienses de tus hijos que quieres que sean exitosos, que les vaya bien, que busquen un buen hombre, una buena mujer para casarse, que no les vaya a ir como en feria, en fin, ¿verdad? Tú quieres eso, pero los pensamientos de Dios son más altos que eso. Y cuando papás, ustedes se unen a Cristo, entonces descubren y pueden transmitir, impartir ese destino a sus hijos. Juan 6:33. Juan 6:33. Dice Jesús, la versión que voy a leer es internacional, voy a leer hasta el verso 35. Juan 6:33 dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Verso 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Qué tremenda verdad. Qué declaración tan poderosa hace Jesús ahí. Me hubiera gustado estar enfrente de él y me hubiera ido de espaldas. ¿Por qué? Porque está diciendo algo definitivo. Sigue conmigo, camina conmigo, métete más profundo conmigo, relaciónate más profundo conmigo y nunca más pasarás hambre y nunca más volverás a tener sed. Y no solo se refiere a la provisión que necesita nuestro cuerpo. Eso hablamos el martes, los que se conectaron el martes hablábamos del pan de vida, ¿verdad? ¿Qué significa que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios alimenta nuestro espíritu. Ok, entonces no solo tendremos la provisión natural, material para comer, alimentarnos y en casa no falte nada de eso, no solo eso, sino que nunca más volverás a tener sed, se refiere a que emocionalmente no tendrás escasez. En sabiduría, en entendimiento emocional, en todas las áreas de tu vida, tú tendrás abundancia de recursos. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Cuando yo vengo, ¿verdad? Y veo una persona que me dice, es que me siento así, estoy bien desanimado. ¿Cuántos días llevas así? Pues desde hace como 3 meses y sí he orado, pero no puedo ni orar. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, tengo mucha sed. Denme agua porque tengo mucha sed. Está diciendo como que no me he conectado, mi fe no se ha conectado con él. Pero dice, el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Este reino es impresionante. El reino de Dios es vasto porque Él es vasto, sin límite, porque Dios no es un Dios limitado. Nosotros lo limitamos. Cuando tú decides limitar a Dios, hasta ahí tienes tu provisión. Él dice, yo te quiero dar más, pero necesito que te acerques más, que camines más. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, este reino viene para darte toda la provisión que necesitas tú, tus generaciones y todas tus generaciones. Conéctate porque es un linaje de bendición a todas tus generaciones. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, me voy apurando. Dice la versión internacional, pero ustedes son linaje escogido. Les estoy hablando a una iglesia que entiende quiénes son, ¿verdad? Ustedes son linaje escogido. No son linaje de los tatarabuelos que vinieron de España y que hicieron atrocidades y que no adoraron a Dios y no le conocieron y lo aborrecieron y enfermedades y trajeron la viruela y la ciruela y un montón de cosas. ¿Verdad? Ya les eché bien feo a los españoles. Y de allá venimos. No somos ya de ese linaje. Cristo vino a cortar ese linaje. Ya no hay adicciones, ya no hay delincuencia, ya no hay asesinatos, ya no hay nada de eso. Ya cambió el linaje. Ya no hay drogas, ya no hay alcohol, ya no hay divorcios, ya no hay nada de eso. Esos son linajes de maldición.
Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, quiere decir que son especiales, como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Nos está metiendo a una categoría mayor que el sumo sacerdote, porque el real sacerdocio es el único que puede entrar a la presencia de Dios y ser uno con Él. Dice, son nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien allá en Facebook está entendiendo este mensaje? Escríbeme, quiero ver si estás recibiendo este mensaje. Ustedes antes, dice el verso 10, ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Antes no éramos, hoy sí somos. Antes no eras, hoy sí eres. Así es que tienes que comenzar a aprender a pensar como si ya eres. Comienza a pensar como un justo. Comienza a pensar como un santo. ¿Y cómo es eso? Bueno, entonces tenemos que ir a la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo piensa un justo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo decide? ¿Cómo cree un justo? Con esa certeza y esa seguridad. Dios no te rechaza. Si lo crees, te puedes presentar delante de Dios. No necesitas ser el pastor o una persona súper ungida, nada de eso. Yo lo creí, pastor. Bueno, entonces preséntate delante de Dios. Y se va a manifestar su gloria. Y su gloria vendrá contigo al trabajo, vendrá contigo a donde quiera que vayas. Y si una persona necesita consuelo, ser alumbrada, oración, cuando toques su mano, bueno, ahorita no por la distancia sana, ¿verdad? Pero cuando ores por esa persona, Dios se va a manifestar ahí. ¿Por qué? Una nueva naturaleza, un nuevo ADN, la genética del Padre en nosotros. ¿No es impresionante eso? Oye, ¿qué corre por tus venas? Pues atole. No hay atole ahí. No, soy templado, hay templanza, ¿verdad? La sangre de Jesús está en mí. Su genética está circulando en mí. Características de mi Padre. No solo a Jesús le pasó esto. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús se voltea y le dice, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no se han dado cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero cuando Jesús dijo, mayores cosas harán a las que yo he hecho, una de esas cosas es que también verán la proyección del Padre a través de ti. Ellos no tienen la capacidad, los incrédulos, los que no creen, no tienen la capacidad de ver a Dios. Pero cuando te vean a ti y lo que tú proyectas y la imagen que estás proyectando, entonces dirán, yo he visto a Dios en ti. Lo que tú me hablas, de esa gracia, amor y misericordia que me hablas, yo la veo como me tratas, yo la veo reflejada en ti. Entonces, se cumple la Escritura, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto la proyección del Padre. En cierta ocasión, los fariseos se paran delante de Jesús y le dicen muy orgullosos, es que nuestro padre es Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si ustedes fueran del linaje de Abraham, las obras de Abraham harían. No se trata de decir, soy hijo de Dios y ando por caminos totalmente contrarios. Y los confrontó tremendo y les dijo, ustedes son parecidos a su padre, el diablo. Oh, porque las obras de su Padre hacen. Pero nosotros somos parecidos a nuestro Padre Celestial, porque las obras de Él hacemos. Reflejamos, esta sonrisa que ves aquí es la del Padre. Él me la heredó, pues ¿qué quieres que haga? Es que ya no vuelvas a decir que mi sonrisa no está padre. Segunda de Pedro 1:3. Está impresionante esta escritura. Segunda de Pedro 1:3 y 4, Reina Valera 60, dice, como todas las cosas, es absoluta esta palabra, todas las cosas, ¿ok? Que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya te dieron todo, todas las cosas. Las que pertenecen a la vida cotidiana, a la vida diaria, a la vida natural y a la vida espiritual, a la vida emocional. Todas las cosas.
Y luego dice aquí, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La genética de Dios, el ADN de Dios. Mira, se parece a su papá. ¿Has visto niños así? Que van ahí caminando y dicen, este es igualito, lo clonaron, es igualito a su padre o a su mamá, ¿no? Porque ahí se está reflejando la genética, por supuesto, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? Ni modo, ¿no? Ahí no pudimos hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero ahora la genética del Padre está en nosotros y somos participantes de una naturaleza maravillosa, divina. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el momento que comenzaste a aborrecer esa vida pasada, esas actitudes, ese egoísmo, todas esas ondas en las que nos habíamos metido y las empiezas a ver desde la perspectiva de la luz y dices, ¿cómo es posible que anduve en todo eso? Gracias por esta libertad que hoy me das, Señor. Y entonces huyes de todas esas pasiones, dice aquí concupiscencias. Literalmente huyes, intencionalmente cada día cuando vienen los pensamientos, tú huyes de ellos y dices, no, yo ya no soy esa persona, esa naturaleza ya no está en mí. Entonces cada vez tu mente consciente está entendiendo quién eres. Y dice que estamos participando de una maravillosa naturaleza divina. Colosenses 1:13 y 14, nueva traducción viviente, vamos a terminar. Dice verso 13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Qué conclusión tan impresionante, absoluta. Nos rescató del reino de la oscuridad. Ahí estábamos sometidos, éramos esclavos, andábamos a oscuras, ¿verdad? Fracasando. Y en toda clase de cosas nos metimos, no teníamos a Dios, no había luz, no había la verdad en nosotros, pero desde ahí nos rescató, dice aquí, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso ahora tú y yo necesitamos entender que estamos en un reino glorioso, maravilloso, y aprovechar todas las oportunidades que Dios nos está dando. Cada día Dios te muestra oportunidades de crecer, de ir a accesos mayores, a niveles mayores, para que tú, tu familia, tu economía, tu salud, todo tu entorno comience a establecerse en la luz, en el reino, y todo esté bien. Vivir en luz. La cosa más tremenda, que un cristiano esté viviendo en la oscuridad, que esté batallando en la oscuridad, pero cuando te arrepientes, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces le dices, perdóname, Señor, he sido incrédulo. Y por eso he tenido estos rollos aquí, con la esposa, con la economía, con esto, con el otro. Entonces tú te trasladas a una plataforma donde está la luz. Y desde esa luz tú puedes reprender al enemigo, tú puedes reprender al diablo de tu vida. Porque tienes la autoridad, pero desde la oscuridad no se puede. Y por eso dice esta escritura que nos trasladó de las tinieblas a su luz. La mentalidad del reino tiene un fundamento en la naturaleza de Dios. Tenemos la mente de Cristo. En eso se expresó el amor transformador de Dios. Dios espera de nosotros grandes cosas. ¿Y sabes quién más? La creación. Está esperando a que tú te manifiestes. Y la creación son personas que te rodean, situaciones, cosas que están desordenadas y están esperando a que se levante ese hijo de Dios asignado para ese lugar, para esa familia, para ese trabajo, para esa zona. ¿Sabes que cada uno de nosotros tenemos un ámbito de dominio asignado por Dios? Por eso trabajas donde trabajas, tienes la familia que tienes, conoces a las personas que conoces y vives donde vives. No por casualidad. Tal vez te gustó el rumbo para vivir, pero Dios abrió puertas para que estés ahí. Y ese es un ámbito asignado de dominio y de gobierno. Y ahí está esperando esa gente. No lo sabe. Tú solo escuchas tal vez de los vecinos que andan en problemas, se gritan y todo eso. Dices, pobres vecinos, Señor, ayúdalos. Y el Señor cruzado de brazos dice, no, para eso tú estás ahí. Tú lo vas a hacer, vas a hacer conexión con ellos. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Porque tú eres respuesta.
Ellos no lo saben, pero están clamando a Dios. No saben, pero están clamando respuestas que vengan de algún lugar. Y ahí lo tienen de vecino la respuesta. Amén. Así es que levántate y resplandece porque ha llegado la gloria del Señor sobre ti. Voy a hacer una oración. Todos los que estamos aquí, los que están ahí en Facebook. Y si alguien que escuchó este mensaje quiere comenzar este nuevo caminar, en esta nueva vida en Cristo, tienes oportunidad hoy. Tienes oportunidad, te acabas de conectar, te invitaron, te dijeron, mira, éntrale aquí a este mensaje, te impactó. Es tiempo en que Dios te está haciendo un llamado a que le conozcas y camines con Él. Y quiero hacer una oración si quieres recibirlo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida. Y también los que están aquí en el salón, si hay alguien que no le conoce, que nunca ha hecho una oración pidiéndole a Dios que venga la salvación de Jesucristo a su vida, entonces solo levante su mano y hacemos una oración. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, no alcanzo a ver bien, allá se levantó una mano. Ok, quiero pedirles a todos que nos pongamos de pie. Y voy a hacer esta oración por los que están allá en la transmisión en vivo. Repite después de mí. Si estás sentado en el sillón, en la mesa de tu casa, no te tienes que levantar, no es necesario, solo cierra tus ojos y repite después de mí, Señor Jesús, ahora entiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, que tú eres el único que me puede llevar al Padre y que en ti solamente encuentro salvación. Te pido que perdones todos mis pecados y me des la vida eterna. Me arrepiento de la vida pasada. No conocía tus caminos. Fui muy incrédulo al no acercarme a ti. Y te doy gracias porque hoy, a través de este mensaje, te acercas a mí. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Enséñame tu camino, enséñame tus palabras, porque yo quiero caminar con Él. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.